Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que bien. Les debía esta clase, ya me demoré un poquito en subirla porque tuve problemas ahí tecnológicos, pero ya hoy día terminamos con lo que es la Ilíada, ¿bien? Vamos a examinar el PowerPoint y por si acaso el PowerPoint, lo que voy a explicar ahora es lo mismo que está en la guía que les subí, ya la guía donde les resumí la Ilíada es exactamente lo mismo lo que vamos a ver hoy día. Ya la idea es que tengan como toda la materia escrita y también tengan esto que va a ser como más la explicación, ¿cierto? Un poco más resumido, pero en realidad no mucho, es casi lo mismo, ¿ya? Y la idea es que después de esto pasemos a la Odisea y con eso ya vamos a terminar la unidad, ¿bien? Así que comencemos. Comencemos. Ah, y lo otro es que les voy a mandar también junto con la clase grabada una guía de actividades, cosa de que ustedes la tengan, cierto, ya algo en mano que realizar. Y lo otro es que voy a tratar de explicar la guía de actividades aquí mismo en este video. Ya voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, ¿cierto? Para que no se extienda tanto. Pero la idea es que lo vean hasta el final del video. ¿Ya? Eso es lo más importante. Ahora sí, comencemos. Bien, tenemos la portada acá del libro, ¿cierto? La Ilíada, y nos aparece el autor acá arriba, que es Homero, ¿cierto? Homero, el escritor griego, no Homero Simpson, ¿ya? Que corresponde a la primera unidad, lengua y literatura, de octavo básico, ¿ya? Ahora bien, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? Igual ha pasado un poco de rato, ¿cierto? Pero la idea es que ustedes también puedan ir tomando apuntes, ¿ya? En su cuaderno, ir anotando los conceptos, ir anotando las cosas que les parezcan más importantes de lo que yo les explico o que aparecen en la guía, ¿cierto? Porque como les digo, la guía es exactamente lo mismo, ¿ya? Yo acá en el PowerPoint les incluyo un poco de texto, pero como se podrán haber dado cuenta, esta presentación en específico tiene casi puras imágenes, ¿ya? El PowerPoint anterior tenía más información y era más fácil, qué sé yo, extraer información. Pero en este caso no, ¿ya? Así que la idea es que escuchen y vean el video hasta el final, que es lo más importante, ¿ya? ¿Qué vimos en la clase pasada? Primero que todo, el origen de la literatura y sus características, ¿cierto? Nos enteramos, ¿cierto? De que la literatura tiene un origen en la tradición oral, ¿cierto? Que era pasada de voz en voz, los relatos se pasaban de voz en voz, de pueblo en pueblo, ¿cierto? Con los juglares, ¿se acuerdan? Y luego, una vez se inventa la imprenta, nosotros pasamos a la tradición escrita, ¿cierto? Donde la gente ya podía escribir sus propios libros, fotocopiarlos, qué sé yo, y, o sea, no fotocopiarlos, en ese tiempo no existía fotocopia, pero sí los podrían distribuir de manera mucho más fácil, ¿cierto? Y de forma escrita, ya no de forma oral, ¿ya? Y por último vimos el concepto de epopeya, que esto es lo más importante, y sus características. ¿Qué me interesa a mí? Que usted me pueda decir por qué la Ilíada es una epopeya, por qué la Odisea es una epopeya. Y para eso nosotros vamos a considerar tres características importantes. Ya hay varias, pero las más importantes son que primero que todo, cómo está escrito el relato. Segundo, quiénes son sus personajes, que hay un personaje en específico que actúa de forma directa, ¿cierto? Por sobre lo que pasa en la historia. Y en ese análisis, ¿cierto? Nosotros vamos a encontrar las tres características que necesitamos, ¿ya? Lo vamos a ver igual al final de la presentación. Eso, ¿qué estudiaremos hoy? La Ilíada, primero que todo, su argumento, es decir, de qué se trata, sus personajes principales y su relación con la guerra de Troya, porque ojo, que la Ilíada no nos cuenta la historia de la guerra de Troya, ¿ya? La Ilíada nos cuenta lo que pasa en el último año de la guerra de Troya, ¿bien? ¿Y por qué la Ilíada, lo que les decía antes, por qué la Ilíada puede ser considerada una obra épica o una epopeya, que es lo mismo, ¿bien? Empezamos con una cita de su autor, ya, que dice: no advierte su mal el insensato hasta después que lo ha sufrido, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Denle una vuelta, piensen qué puede significarse lo que nos está diciendo acá Homero. Lo vamos a ver al final de la clase, ¿ya? Piensen un poquito a qué les suena, qué les parece. Quizá a lo mejor conociendo un poquito más de la historia les va a hacer sentido, ¿ya? Bien, en primer lugar, ¿cierto? La Ilíada nos habla acerca del asedio, ¿ya? Es un poema épico
que narra el asedio. ¿Qué quiere decir esto? La persecución, el ataque, ¿cierto?, de los aqueos a la ciudad de Troya para salvar a Helena. ¿Y quién es Helena? Uy, se me fue. Aquí está. Helena es esta mujer que aparece aquí, una mujer hermosa, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué es tan importante dentro de la historia. ¿Ya? Pero justamente los aqueos, ¿cierto?, que aparecen aquí, quieren salvar a Helena, ¿cierto?, desde la ciudad de Troya. Bien. Son 24 cantos, o episodios también le podríamos decir, o capítulos también, si ustedes quieren, que cuentan los sucesos acaecidos en el 10º y último año de la guerra de Troya. Ya la guerra de Troya duró 10 años, ¿bien? Y por lo tanto, ¿cierto?, nos cuenta cómo termina la guerra en el fondo, ¿ya? Yo acá les puse una imagen que es representativa de la guerra de Troya. Ya aparece el caballo de Troya. Sin embargo, el caballo de Troya no aparece en la Ilíada, ¿ya? Ya les voy a explicar por qué. Bueno, primero que todo, para estudiar esta historia, ¿cierto?, nosotros tenemos que saber cuál es el origen mitológico de la guerra de Troya, o sea, dónde se origina, por qué ocurre la guerra de Troya, pero desde la visión de la mitología, ¿ya? Primero que todo, uy, acá se me fue una tilde, esa tilde va acá, ¿ya? Sabrán perdonar, ¿cierto? Un error lo comete cualquiera. Bien, el juicio de París. ¿De qué se trata el juicio de París? Acá les puse una pintura, ¿cierto?, para simbolizar, ¿cierto?, o para poder explicar en realidad de qué se trató este juicio. Ya resulta que se celebra la boda de Tetis y Peleo. Ya Tetis era un ser mitológico, ¿cierto?, del mar, y Peleo era un humano. ¿Ya? Ellos estaban casando, invitaron a los dioses, pero faltó que invitaran a una diosa, que era la diosa de la discordia. ¿Qué significa discordia? Significa pelea, desencuentro, desacuerdo, ¿ya? Y ella, ni tonta ni perezosa, dijo, ¿pero cómo no me invitan? Yo me voy a invitar sola. Y como era especialista, ¿cierto?, en crear discordia, en crear desencuentro entre las personas, ella llega a la fiesta con una manzana dorada, y en la manzana dorada decía para la más hermosa. Entonces no se le ocurrió nada mejor que crear un concurso entre las diosas del Olimpo para decidir quién era la diosa más hermosa, ¿ya? Zeus dijo, yo acá me lavo las manos, no quiero tomar yo esa decisión, y envía a las 3 diosas más poderosas, ¿ya? Porque obviamente todo el resto de las otras diosas y seres mitológicos que estaban ahí en el matrimonio no se quisieron medir con estas 3 diosas, ¿ya? Que una era Afrodita, que es la diosa del amor, la otra es Hera, ¿cierto?, que es la esposa de Zeus, y la otra es Atenea, que es la diosa de la sabiduría, ¿ya? Entonces, por lo tanto, estas 3 diosas se fueron junto con Hermes, que es el mensajero del Olimpo, a visitar a este personaje que está acá, que es muy importante en la historia de la guerra de la Ilíada, que es París, ¿ya? París era un joven pastor, ¿cierto? Pero además él era príncipe, ¿ya? Era príncipe de Troya. Y Zeus dijo, París tiene que decidir quién es la diosa más hermosa, ¿ya? Y en ese entonces también se decía que París era el joven, ¿cierto?, o el hombre más hermoso del mundo en ese momento, ¿ya? Entonces París dice, como que no estoy muy convencido, no me quiero meter ahí en la pata de los caballos, pero las diosas son más inteligentes que él y le ofrecen regalos a cambio de que él las elija, ¿ya? Entonces en el caso de Afrodita, le ofrece el amor de la mujer más hermosa del mundo, que era Helena, ¿cierto?, la que vimos al principio de la clase, ¿cierto? Hera le ofrece el poder, ¿cierto?, el máximo poder, y Atenea le ofrece la sabiduría para toda la vida, ¿cierto? Y París también, ni tonto ni perezoso tampoco, dijo, qué difícil, me quedo con Helena. Entonces eligió y le dio la manzana a Afrodita, ¿cierto?, que él quedó como la diosa más hermosa. Así que por lo tanto, París, ¿cierto?, el joven que vemos acá, como con la promesa de Afrodita, ¿cierto?, de que él iba a tener el amor de Helena, no halló nada mejor que ir y secuestrar a Helena y llevársela a Troya, ¿ya?
¿Y quién era esta mujer Helena? Helena no era nada más ni nada menos que la esposa de Menelao, que era el rey de los aqueos, ¿ya? Los aqueos es el nombre que Homero, ¿cierto?, el autor de la Ilíada, le da a los griegos, ¿ya? Entonces, por lo tanto, claramente Menelao dijo, pero ¿cómo me vienen a robar a la esposa? Tate, se declara guerra. Y juntó, ¿cierto?, a todos los grandes guerreros de los griegos, ¿cierto?, de los aqueos, entre ellos su hermano Agamenón, que también es un personaje importante dentro de la Ilíada, ¿ya? Y le declararon la guerra a Troya y empezaron, ¿cierto?, este asedio, este ataque constante, ¿cierto?, para recuperar a Helena. Entonces, ¿qué pasa acá, cierto? ¿Por qué es tan importante conocer este origen mitológico de la historia? Porque justamente participan las mismas personas, ¿cierto? Participan prácticamente los mismos personajes y más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Sigamos. Bien, comenzamos con la Ilíada, ¿cierto? La Ilíada comienza narrando la cólera de Aquiles y su salida de la guerra. Yo les puse aquí al ladito, perdón, aquí abajito, ¿qué significa cólera? Ira, enojo, enfado, ¿cierto? O sea, comienza hablándonos de la ira, de la gran ira de Aquiles y su salida de la guerra, ¿ya? ¿Y por qué Aquiles se enojó tanto? ¿Por qué se salió de la guerra? Porque Agamenón, ¿cierto? ¿Se acuerdan que recién les hablé de él? Agamenón supo que había una peste en el campamento de los aqueos, ¿cierto? Recordemos que este es el 10º año de la guerra de Troya, o sea, ellos ya tenían un campamento armado frente a la ciudad de Troya para ir y atacar cada vez que, ¿cierto?, se armaba alguna batalla. Así que, por lo tanto, dentro de este campamento hay una peste. Y le dicen a Agamenón que la única forma de que esa peste se pase es devolviendo a Criseida, que era una princesa, ¿cierto?, de una de las naciones troyanas. Entonces él dice, bueno, ok, voy a devolver a Criseida, que ya la había tomado como un botín de guerra, ¿cierto? Como, me la robé, ¿cierto? Se la robó. Pero, para no quedarse sin pan ni pedazo, va donde Aquiles y le roba a su esclava favorita, que era Briseida, ¿ya? Se parecen harto los nombres, pero no son la misma mujer, ¿ya? Entonces le roba a su esclava favorita. Y ahí Aquiles dice, no, esto no puede ser, me enojé, me voy de la guerra, chao, ¿ya? Y después de esto, ¿cierto?, Aquiles, ¿cierto?, va donde su madre, ¿ya?, que es Tetis, ¿cierto? ¿Se acuerdan que en el juicio de París estábamos en la boda de Tetis y Peleo? Ya, Tetis y Peleo son los padres de Aquiles, ¿ya? Por eso les decía que en el juicio de París los personajes son prácticamente los mismos que aparecen en la Ilíada, ¿ya? Entonces, ¿qué característica importante tenía Aquiles? Que justamente es este personaje que aparece en la imagen aquí al ladito, ¿cierto? Y que tiene una flechita ahí en el talón, ya les voy a explicar por qué, ¿ya? Aquiles, ¿cierto?, es hijo de Tetis y Peleo. Tetis era un ser mitológico, ¿cierto? Y ella siempre quiso que su hijo fuera inmortal. Por el hecho de haberlo tenido con un humano, ¿cierto?, su hijo no iba a ser inmortal. Entonces ella no haya nada mejor que ir y hundirlo, ¿cierto?, en las aguas del río Estigia, que es el río que queda en el Hades, ¿cierto?, en el río que tienen que atravesar las almas para llegar al Hades. Y lo hunde ahí, ¿cierto? Pero la única parte que no alcanzó a hundir fue ese talón que se ve ahí. Entonces de ahí nace la expresión el talón de Aquiles, ¿cierto? Ese era el punto débil de Aquiles, ¿ya? El punto débil de este guerrero. Y más adelante, como les decía, este guerrero, ¿cierto?, Aquiles, se convierte en un personaje importante dentro de las tropas aqueas, ¿ya? Él es el guerrero más poderoso, el héroe de los aqueos, ¿ya? Ojo con eso, es el héroe de los aqueos, ¿ya? Y por lo tanto, ¿cierto?, él es súper importante para la guerra. Entonces imagínense lo que es que el héroe se vaya de la guerra. Los aqueos obviamente tenían a su rey, tenían a su general, que era Agamenón, tenían a su rey, que era Menelao, pero se les fue el héroe, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante hablar de la cólera de Aquiles? ¿Por qué es tan importante esa palabra? Porque Aquiles era una persona que tendía a ser muy colérico, tendía a enojarse mucho y a dejarla embarrada cuando se enojaba, ¿ya? Y además era demasiado pegado a su mamá. Entonces cada vez que él tenía un problema, iba donde la mamá necesito esto, mamá lo otro, y la mamá obviamente
se lo daba todo, ¿ya? Entonces, ¿por qué es tan importante esta característica? Porque después de que él se va de la guerra, él le pide a su madre, Tetis, que hable con Zeus. ¿Para qué? Para que Zeus apoye a los troyanos, ¿ya? Porque él estaba tan enojado con los aqueos, estaba tan enojado con Agamenón porque le robaron a su esclava favorita, que le dice a su madre, por favor, quiero que Zeus vaya y ayude al bando contrario, porque estoy muy enojado, ¿cierto? Entonces Tetis, obviamente, como ella es tan, ¿cierto?, devota de su hijo, le dice, ya, no hay problema, y va y habla con Zeus. Y Zeus, obviamente, le dice que sí a Tetis, ya al parecer Zeus ahí como que le debía algunos favores a Tetis, entonces le dice, está bien, voy a cumplir tu petición, y se lo promete, ¿cierto? Le promete que él va a ayudar a los troyanos, ¿ya? Y justo después de esto se arma una batalla entre los troyanos y los aqueos. Y en esa batalla, ¿cierto?, surge un enfrentamiento 1 contra 1 entre Menelao y Paris. ¿Y quién es Paris? Paris, ¿se acuerdan que era el joven que escogió a Afrodita, el joven que secuestró a Helena? Ya. Paris era uno de los héroes de Troya, ¿cierto? Porque era su príncipe. Y él obviamente también luchaba dentro de esta batalla, ¿cierto? Y se encuentra con Menelao, que es el esposo de la mujer que él secuestró, ¿ya? Y además es el rey de los aqueos, y están ahí en un combate 1 a 1. Cuando Afrodita se da cuenta de esto, decide salvar a Paris, ¿ya? Y se lo lleva de vuelta a Troya. Cuando Menelao estaba a punto de matarlo, Afrodita lo salvó y se lo lleva de vuelta a Troya. Bien, acá hacemos una pausa, ¿cierto?, para hablar acerca de esto que es muy importante, la ayuda de los dioses y su participación en la guerra, ¿ya? Los dioses tienen una participación directa en los relatos épicos, ¿ya? Ellos deciden el destino de los hombres, ellos deciden el destino del héroe, ellos deciden lo que pasa en la historia, ellos intervienen, se transforman, ¿cierto?, para lograr su cometido, se transforman en un humano, en un animal si es necesario, para entrometerse en la historia y lograr su cometido, ¿ya? Y en este caso nosotros tenemos que los dioses además tomaron bando, ¿cierto? Habían dioses a favor de los aqueos y habían dioses a favor de los troyanos. Por ejemplo, ¿a dónde está? Afrodita estaba a favor, obviamente, de los troyanos, ¿cierto? Porque ahí su amigo Paris le salvó la vida, ¿cierto? Gracias a Afrodita, Paris pudo secuestrar a Helena. Entonces, Afrodita era ahí full hincha de los troyanos, ¿ya? En el caso de Hera, que era la esposa de Zeus, ella estaba a favor de los aqueos, ¿ya? Y en el caso de Poseidón, él también estaba a favor de los aqueos, como también pasaba con Atenea, que está aquí en la esquinita, que era la diosa de la sabiduría, ¿ya? Y así, ¿cierto? También tenemos a Ares, que es el dios de la guerra, y a Apolo, que es el dios de la belleza, que también estaban a favor de los troyanos, ¿ya? Entonces esto es súper importante porque los dioses están en un constante ir y venir, ¿cierto?, entre ellos mismos. Mientras los humanos pelean en la tierra, ellos en el Olimpo también hacen lo suyo, ¿ya? Y se acuerdan que les dije que Tetis pidió a Zeus que ayudara a los troyanos. Bueno, los otros dioses se dieron cuenta de eso y también quisieron ayudar a los aqueos, ¿cierto? Cuando Zeus se entera de esto, les prohíbe a todos los dioses a ayudar a cualquiera de los dos bandos. Pero Poseidón, ¿cierto?, nada de tonto, se da cuenta de que Zeus está apoyando a los troyanos y junto con Hera planean toda una estrategia, ¿cierto?, para sacar a Zeus de la guerra y ellos poder ayudar a los aqueos, ¿ya? Entonces Hera lo que hace es engañar a Zeus y ponerlo a dormir, de manera que ellos pudieron apoyar a los aqueos, ¿ya? Entonces continuamos con la historia. En toda esta batalla, ¿cierto?, hay varios personajes importantes. Lamentablemente es un libro de 900 páginas prácticamente. Se lo estoy resumiendo lo más posible. Pero hay nombres que sí tenemos que acordarnos, ¿ya? En este caso tenemos el nombre Patroclo, ¿cierto? Suena como chistoso, como choclo, ¿ya? Patroclo era el compañero de armas de Aquiles, ¿ya? Eran muy cercanos. De hecho, hay teorías que dicen que tenían una relación mucho más allá de la amistad, ¿ya?
pero en la historia, ¿cierto? Ellos se amaban prácticamente, eran muy buenos amigos. Y resulta que Héctor, que es el hermano de Paris y también es uno de los héroes troyanos, dentro de toda la batalla, ¿cierto? Todo este combate, mata a Patroclo, ¿ya? Y cuando Aquiles se entera de esto, de que le mataron a su querido Patroclo, también vuelve a ¿qué cosa? A entrar en cólera. Se enoja nuevamente y dice, pero ¿cómo no puede ser? ¿Me mataron a Patroclo? No, yo tengo que regresar a la guerra. ¿Ya? Aquí lo vemos en esta pintura que les puse acá, ¿cierto? Llorando, ¿cierto? Sobre el cuerpo de Patroclo, acompañado, ¿cierto? De los otros soldados, de estas mujeres, ¿cierto? Y ahí arribita, con este manto rojo, vemos a Aquiles, ¿ya? Aquiles hace las paces con Agamenón, ¿cierto? Que ellos habían peleado por el tema de la esclava, etcétera, etcétera. Y vuelve a la guerra. Pero vuelve a la guerra no tranquilamente, bueno, voy a ir a la guerra a pelear. No, vuelve con toda la cólera, vuelve con toda la ira y llega matando a todo el mundo. Pero él lo que quería era vengarse de la muerte de Patroclo. Entonces va y mata a Héctor, que fue el asesino de su querido amigo, ¿cierto? Entonces mata a Héctor y no haya nada mejor que tomar el cuerpo de Héctor, amarrarlo a su carruaje y empezar a dar vueltas alrededor de la ciudad de Troya. Como vemos acá en la pintura, ¿cierto? Ahí está el cuerpo de Héctor amarrado al carruaje de Aquiles. Con este hecho, no solamente deshonra el cuerpo de Héctor, sino que también se deshonra a sí mismo como héroe, ¿ya? Recordemos que un héroe, como lo vimos en el repaso, ¿cierto? Un héroe tiene que ser una persona que represente valores positivos, ¿cierto? Una persona que represente los valores de una comunidad, que sea reconocido por esa comunidad, ¿ya? En este caso, claramente, Aquiles no deja muy bien parado su nombre, ¿ya? Pero él estaba tan cegado por la ira, tan cegado por la venganza, que va y hace esto, ¿ya? ¿Qué pasa después de esto? Príamo, que es el rey de Troya, padre de Paris y padre de Héctor, ¿cierto? ¿Quién era Héctor? El personaje que está muertito acá, ¿ya? Príamo, el rey de los troyanos, acude a los aqueos en busca de una tregua. Él va al campamento de los aqueos, ¿cierto? Buscando a Aquiles. Acá lo podemos ver, ¿cierto? Al rey, que era un personaje que se distinguía por ser muy frío. Por ser muy frío y muy duro en la guerra, ¿cierto? Pero era muy compasivo cuando hablamos de su familia, ¿ya? Entonces él decide, con toda la humildad del mundo, presentarse ante Aquiles, ¿cierto? Que lo vemos acá, para por favor pedir una tregua y que le devuelvan el cuerpo de su hijo, ¿cierto? De Héctor. Y además le lleva regalos a Aquiles, porque obviamente nada es gratis en esta vida, ¿cierto? Entonces, Aquiles demuestra compasión, ¿ya? Dice, ya me trajeron regalitos, bueno, si en realidad me pasé un poquito paseando el cuerpo alrededor de la ciudad, bueno, ya. Les demuestra compasión a los troyanos, ¿ya? Y él hace una pausa en el enfrentamiento. Dice, les voy a dar 11 días de tregua para que ustedes puedan velar el cuerpo de Héctor, ¿cierto? Para que ustedes puedan descansar, para que puedan hacer los funerales como corresponde. Y después de esos 11 días vamos a retomar la guerra, ¿ya? Y así termina la Ilíada. Ese es el final, ¿ya? No nos cuentan el final de la guerra. Por eso yo les decía, ¿por qué no aparece el caballo de Troya? Que el caballo de Troya es el que finalmente marca el final de la guerra de Troya. No aparece en la Ilíada, porque en la Ilíada no nos cuentan el final de la guerra, ¿ya? ¿Dónde nos cuentan el final de la guerra? En la Odisea, ¿ya? Pero eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Bien, si tienen alguna pregunta, no se olviden que me pueden mandar mensaje por la plataforma de Codiples, ¿ya? Yo estoy constantemente revisando, así que si tienen dudas hasta ahí, por favor, plantéenlas, envíenme un mensaje, ¿ya? Ahora, pregunta de prueba. ¿Por qué podemos decir que la Ilíada es una epopeya o una obra épica? ¿Ya? En primer lugar, porque tiene presencia de uno o más personajes heroicos, ¿cierto?
Como les decía antes, para los aqueos su héroe era Aquiles y para los troyanos su héroe era Héctor, ¿ya? También tenemos a París, pero París era más príncipe que héroe, ¿ya? Pero igual él luchaba en la guerra, ¿cierto? Pero eso es lo importante, o sea, hay uno o más personajes que se destacan como heroicos, que realiza hazañas, que vive aventuras, ¿cierto? Y lucha, ¿cierto?, por alguna causa que considera justa. Segundo, cuenta con la estructura de la poesía narrativa, o sea, es un poema que nos cuenta una historia, ¿ya? Eso es lo importante. Es un poema que nos cuenta una historia. No todas las epopeyas están escritas en versos, pero en este caso la Ilíada sí lo es, ¿ya? No es un poema que nos hable de amor, es un poema que nos está contando, nos está relatando, ¿cierto? En este caso, lo que pasa en el último año de la guerra de Troya, ¿cierto? Está narrando. Y por último, podemos decir que es una epopeya porque está presente, ¿cierto?, dioses y seres mitológicos, ¿cierto? Como yo les mencionaba antes, está Zeus, está Hera, está Afrodita, Atenea, etcétera, ¿cierto? O sea, seres que participan de manera directa e indirecta. En este caso, los dioses tienen una participación ¿de qué tipo? Directa. ¿Por qué? Porque ellos mismos intervienen en la guerra, ayudan a un bando, ayudan a otro bando, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, son prácticamente personajes dentro de la historia, ¿ya? Bien, ¿y qué vamos a estudiar en la próxima lección? La Odisea. Por lo menos ya solucioné el problema tecnológico que tenía, así que la próxima lección va a llegar más luego. Así que estén atentos, vean los videos enteros, no sirve que vean 2 minutos, tienen que verlos enteros. Piensen que si estuviéramos en clases, esto duraría 45 minutos, no 15 ni 20, ¿ya? Así que por lo tanto, pongan un poquito más de esfuerzo, ¿cierto? Y vean todos los videos, o por lo menos los videos enteros, que es lo que me importa, ¿ya? Como les decía antes, y les reitero, pueden enviarme las dudas que tengan por Codiples, ¿ya? Y en el transcurso de la semana, bueno, ya no fue en el transcurso de la semana, pero ahora, ¿cierto?, junto con este video les voy a subir la guía de contenidos y actividades, ¿ya? La idea es que poder explicárselas ahora, ¿ya? Para que más o menos tengan claro cómo debería ser, cómo deberían realizarla, ¿ya?